Yo, gente, la demografía shonen ha visto nacer una gran variedad de géneros que han sido dirigidos a un público adolescente y que ha tocado distintos temas propios de estos, en algunos casos con un tratamiento mucho más calmado en comparación a cómo estos suelen ser realmente. Y es dentro de esta demografía que se encuentra uno de los géneros más populares que se haya visto, el famoso Neketsu, el cual posee acción y aventura de manera hiperbólica en cada esquina de sus historias, lo cual lleva a tratar temas de la realidad de una manera algo distinta a esta, como por ejemplo las guerras, el tema que quisiera tocar en este video. Ok, hablaré sobre el concepto de la guerra, pero más específicamente acerca de cómo esta se suele desarrollar en el género Neketsu. Pero antes de empezar, quiero contar que esto es solo mi opinión y trataré de argumentar cada cosa que mencione. Habiendo aclarado, empecemos. Yo. La guerra es un conflicto generalmente armado y prolongado que se ejecuta por dos o más bandos durante la cual se producen diversas batallas. Si tomáramos esta definición en la realidad, sabremos que es sin duda alguna un término bastante terrible y peligroso para el conjunto de personas que están involucradas en este conflicto. Incluso las que le rodean podrían salir perjudicadas aunque estas ni siquiera tengan nada que ver, nada más por el mero hecho de encontrarse cerca del problema. La guerra en la humanidad trae desequilibrio consigo en cualquier área que involucre a una sociedad, a nivel económico, cultural o incluso político, debido a la gran inclusión y posibles pérdidas que un bando pueda tener al participar en una contienda, llegando a ser tan grande que no lo podemos imaginar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando este problema lo llevamos a un entorno ficticio y sobre todo de entretenimiento? Pues nuestros pensamientos de ojalá no ocurra la tercera guerra mundial pasa a ser malvada sea, ya quiero que empiece el arco de la guerra final en One Piece o algo así. Obviamente, también hay muchas series animadas que tocan el tema de la guerra desde un punto de vista más verosímil, haciendo que sobre todo se note la crudeza que suele envolver este tipo de problemas. Sin embargo, como nos estamos centrando en los Neketsu, podremos notar que estas tendrán un tono algo particular con respecto a la hora de representar la guerra en sus historias, tanto por su público objetivo como por el género que este representa. Pero para profundizar un poco más en este tema, quisiera hablar acerca de tres aspectos en específicos que posee la guerra y acerca de cómo los utiliza este género, los cuales son las razones, el tema y las consecuencias. Todo conflicto tiene un origen o una razón del por qué inició. A lo largo de la historia de la humanidad se ha presenciado una gran cantidad de guerras que han iniciado por distintos motivos, por el dominio de un territorio, por algún conflicto interno, por temas religiosos, por la descolonización de un país, etcétera, etcétera. Evidentemente, el porqué de un conflicto es bastante importante para una guerra dentro de una historia, ya que esta no solo va de colocar dos bandos para que tengan peleas épicas en cada capítulo, sino que también debería llevar una carga narrativa detrás, y que sea lo suficientemente coherente como para que haga avanzar la obra desde la razón o los motivos que originaron esta guerra. En los animes de este género, probablemente la principal razón por la que se origina una guerra es por el poder que desea o necesita el antagonista del anime en donde se esté llevando a cabo este conflicto. Como por ejemplo, Aizen en Bleach, el cual quería... Ahora que lo pienso, ¿qué demonios quería Aizen? O sea, en serio, es una pregunta súper genuina. Pero bueno, volviendo al tema de las razones, algo que me parece bastante curioso es que otra parte de las guerras en los Neketsu suelen empezar por una sola persona. O sea, no sé si lo han notado, pero si nos vamos a la guerra de Marineford, todo empezó por Ace, debido a que este fue encarcelado y al ser miembro de una de las tripulaciones más grandes y fuertes del mundo, pues era obvio que se iniciaría un conflicto extremadamente grande. O en Fairy Tail, que Zeref quería obtener a Mavis, aka Fairy Heart, para poder derrotar a Gnologia. El caso es que las razones por las que se producen las guerras en los Neketsu suelen ser por motivos individuales, a pesar de que las repercusiones puedan involucrar a mucha más gente. Y esto me parece una buena decisión porque así se evita caer en la complejidad, evitando el exceso de diálogo y pasando la acción más rápido. Y este tema de la acción tiene que ver bastante con el siguiente punto que quiero tocar, ya que depende de esto en cómo se desarrollará esta guerra. Evidentemente no es lo mismo una guerra medieval que una nuclear, debido a que ambas manejan temas muy distintos entre ellos, y al cambiar las temáticas de las guerras, también cambiará la manera en la que evoluciona ese conflicto en específico, desde los participantes hasta las estrategias. Como ya había mencionado antes, sea cual sea el origen, esta obligará a que los bandos se muevan, y aquí entra el tema y la ambientación.
Por ejemplo, las cruzadas se llevaron a cabo en una Europa medieval, por lo que las armas que los guerreros poseían no pasaban de las de esa época, como la espada, las lanzas o la maza. Además que en ese entonces era bastante importante para la Iglesia Católica el obtener Jerusalén del dominio musulmán, que era considerado la tierra sagrada y que se llevó a cabo por órdenes de Dios, haciendo que todo este conflicto se envolviera de un tema religioso y que los ejércitos que se enfrentaban y cómo se enfrentaban tenían que adaptarse al ambiente en el que ellos se encontraban. Lo mismo ocurriría si tomamos como ejemplo a la Guerra Fría, que nos establece una batalla de ideologías económicas y políticas debido al contexto en el que se encontraban. Y a ver, esto es más que obvio ya que todo lo estamos viendo en la realidad, así que verosimilitud. Es obvio que no le iba a faltar un tema barra razón, pero veamos qué tal con los Neketsu. En estos es más fácil dictaminar cuál es el tema de cada uno, ya que se suele basar en el lore de sus propias obras. Los conflictos, las armas, las estrategias y la cultura, todo irá adaptado al worldbuilding de este, por lo que es normal observar que en Saint Seiya los dioses serán deidades que se involucren directamente con el enfrentamiento, llegando a ser muy importantes para la victoria o derrota de los bandos. Obviamente, pueden haber distintos factores que cambien la situación de algún bando o de la guerra por completo. Un ejemplo sería Senku en Dr. Stone, quien gracias a él, los personajes de la villa empezaron a desarrollarse al punto de volverse el reino científico. Por lo que pienso que los Neketsu se centran mucho más en el tema que posee su obra y en base a eso desarrollan el conflicto. Conflicto que obviamente involucra golpes entre distintos personajes, sin ir a enfocarse tanto en aspectos como los que sí podría tener guerras en la vida real. Por ejemplo, lo político, lo religioso, lo económico, entre tantas cosas. Y es que cuando ya se tiene un origen y un tema en base al cual se desarrollará un enfrentamiento, estos llegarán inevitablemente a un final que independientemente quién gane o quién no, traerá consecuencias. Justo el último tema que quiero tocar en este video. Toda guerra, sin importar qué tan grande o pequeña haya sido, tendrá una o varias consecuencias. Es que, a ver, si ya nosotros mismos creamos distintas consecuencias debido a nuestras acciones en la vida, a pesar de que estas no sean hostiles o negativas entre tantas comillas, entonces en un conflicto entre dos bandos, que puede ser a escala mundial, en donde entran en juego los bienes de varios países, es algo obvio que tendrá un resultado con más impacto que quedará grabado en la historia de la humanidad. Ahora, extrapolando el concepto de las consecuencias a las historias con el género Neketsu, notaremos que este será algo contrario al punto anterior que toqué. Si la temática se centraba mucho en el worldbuilding, las consecuencias se enfocan más en los personajes conocidos por nosotros los espectadores. Esta probablemente sea la manera más fácil de presentarnos una consecuencia que se note, bien sea por una herida grave que reciba algún personaje cercano o incluso la muerte de estos. Sin embargo, estos no suelen pasar de la muerte de algún personaje y ya. A mi parecer, es en este punto en donde menos se explota el concepto de la guerra en los Neketsu. Y es que, bueno, sigue siendo un shounen, por lo que es bastante entendible que no exploren otros temas que en la realidad sí se originan, como por ejemplo, los traumas de las personas que sobrevivieron a la guerra, el cual puede servir para desarrollar a los personajes que quedaron vivos después de un conflicto que pueda ser el más grande dentro de su historia. A ver, después de la Cuarta Guerra Ninja, todos los genin novatos estaban como si nada, a pesar de haber sido la primera guerra en la que participaron, por lo que no suele haber una consecuencia que vaya más allá de la muerte de algún que otro personaje y más nada. Y bueno, ni eso en algunos animes, aunque igual eso puede ser un tema para otro video. Al final, el mensaje que muchos Neketsu mandan, como la amistad, el esfuerzo y la perseverancia, están bien. Sin embargo, pienso que se está desaprovechando el tocar temas que, aunque sean desagradables, son parte de nuestra historia en este mundo. La muerte, las desgracias, las guerras. En fin, la guerra en los Neketsu suele ser un arco que se usa para brindar un hype extremo a los espectadores, por lo que siempre suelen mantenerse lo más sencillo posible en términos que rodean realmente a la guerra para poder centrarse directamente en la acción, por lo que conceptos como las razones, el tema o las consecuencias suelen mantenerse lo más sencillas posibles. Ahora, ¿esto es malo? En lo absoluto. Así es como suele hacer las cosas este tipo de animes o mangas, y algunas veces salen mal y otras bien. Eso sin contar que no necesariamente todos están destinados a seguir estos pasos como si fuese una regla, ya que como siempre he dicho, en una historia puede ocurrir cualquier cosa, pero en general, este suele ser el significado de la guerra en los Neketsu.
Ey, en este canal hablo acerca de anime y dibujos. Si te interesa uno de estos dos, o mejor aún, ambos, entonces puedes suscribirte para no perderte ninguno de los videos que vendrán. Y si quieres acompañarme en mi progreso como dibujante, me puedes seguir en Instagram como Artekuma, y también en Twitter si deseas interactuar más conmigo. De verdad, muchísimas gracias por ver el video. Espero que si tienes una opinión o punto de vista distinto al mío, me lo dejes en los comentarios. Eso sería muy fino de tu parte, y si te gustó el video, deja tu like. Habiendo dicho esto, espero que nos encontremos de nuevo en otro video. Chao.